En principio, ¿qué estás presentando, Mauricio, en el contexto de esta edición de Arte Va en Buenos Aires este año? Tengo un proyecto que son unos trabajos que ya había realizado anteriormente, pero realicé un proyecto especial para la feria. La curadora Basé me invitó y entonces tuve la oportunidad de realizar un proyecto propio específico para la feria. Hace referencia a un pabellón, a otra feria, a un pabellón que realizó Venezuela en el 1967 en la Exposición Universal de Montreal, donde había un pabellón realizado por un arquitecto Villanueva, en el cual interior había una pieza de Jesús Soto. Yo hago referencia a ese momento histórico de Venezuela, la representación de un país, como un país se autorrepresenta en cierta manera. Estoy explorando con eso. Y me parece interesante hacer un paralelo entre las dos ferias. ¿Por qué te pareció interesante especialmente? Precisamente cuando las ferias son eventos bastante específicos en la carrera de los artistas, a veces resistidos, a veces muy bien recibidos. Sí, bueno, creo que el hecho de hacer esta referencia un poco es inherente a mi trabajo. Yo trato de recuperar la tradición abstracta de arte latinoamericana, de arte abstracto, en cierta manera, que fue muy importante en la época de los 50, 60, etcétera. Ese ha sido un poco como mi trabajo, de investigar eso y asumirlo. Porque si ves es muy interesante en la feria, hay muchos trabajos que son de la época y que de Le Parc, hay unos trabajos cinéticos, que es muy interesante. Entonces es muy interesante establecer estas relaciones que puedes hacer inmediatamente con mi trabajo. Mi trabajo trata de ver eso de manera histórica, en cierta manera. ¿Cuál es el legado que ha dejado eso? Y yo creo que en cierta manera recuperar esa tradición ahora es importante, pero asumiendo su ruina también. Creo que una perspectiva de la cual para mí es interesante actualizarlo es que asuma un poco qué legado ha dejado hoy en día y un poco analizar eso. Yo pongo en relación la forma cinética, la forma abstracta con el contexto, es decir, como un poco un análisis histórico, digamos, en cierta manera. Y entonces, con este contexto, ¿cuál es el diálogo entre la forma abstracta y un Bueno, acontecimiento como este? Bueno, es interesante poder establecer paralelos, ¿no? Visuales, el hecho de que tú puedas dentro de la feria ver obras históricas y luego ver mi trabajo en cierta manera, ¿no? Por ejemplo, te digo una diferencia, mi trabajo habla un poco de la fragilidad de la modernidad. Eh, Esta obra cinética está hecha de papel, mi trabajo está hecho de papel, que es un elemento muy frágil, que habla de la arquitectura de Villanueva, por lo tanto traigo el contexto. Hay unas fotografías que son unas cuadrículas donde hay un juego geométrico que está basado un poco en los juegos geométricos que hacía Max Bill, que luego dio pie al concretismo brasilero, etc. Yo retomo un poco esa idea, pero en mi caso el ritmo está dado por la usura, por el dañado de esa cuadrícula. El paso del tiempo, digamos, la ruina de esa cuadrícula es lo que da el ritmo en mi trabajo, ¿no? Entonces, en cierta manera, luego puedes ver obras cinéticas de la época y ver en cambio la potencia y la energía que tenían esas obras que hablaban de progreso, de desarrollo, de cierta manera. Me interesa mucho un hecho el arte cinético abstracto que nace con una premisa de desmaterialización de la obra de arte, en cierta manera, cuando empieza a ser utilizado por el Estado, sobre todo en Venezuela, y utilizado en obras públicas, se vuelve casi un monumento del siglo XVIII, ¿no? El monumento del progreso, el monumento de la modernidad. Y me interesa esta contradicción, ¿no? Entre una obra que habla de la desmaterialización, del hecho de que el público puede participar en la obra, ¿no? Un nuevo acontecimiento, eso que el público puede atravesar la obra, vivir la obra. Y luego, en cambio, el hecho que termina siendo un monumento al progreso, ¿no? Casi como una estatua de un prócer del siglo XVIII, algo así. Tu insistencia en la noción de ruina o en la idea de ruina, ¿a qué obedece en ese sentido? Bueno, quizás obedece sobre todo al contexto venezolano, ¿no? Al cual me estoy refiriendo en esta feria,
porque políticamente las ideas modernas, en cierta manera, han sido rechazadas, ¿no? Y hay como una cierta, sobre todo eso, un rechazo de esas ideas. A mí me parece interesante, en cambio, traerlas a colación, pero no de una manera nostálgica. No me interesa cuán grandioso fuimos o cuán maravilloso hubiéramos podido ser. No, no, eso me interesa. Creo que en esta idea moderna hay unas ideas muy interesantes que pueden ser reactivadas, pero a través del propio fracaso. En el sentido, hay que asumir el propio fracaso para poderlas de todas maneras entender. Si no, sería un mero ejercicio de nostalgia, y eso no es lo que trato de plantear. ¿Cómo experimentás este estado del arte contemporáneo del que esta feria da cuenta? ¿Qué te parece? ¿Qué observaste? ¿Qué te inquieta? Bueno, es muy heterogéneo, ¿no? Lo que hay aquí, hay un poco de todo. Me asombra muchísimo lo grande que es. Creo que es un esfuerzo muy, muy enorme y bueno, creo que eso es interesante de la atención que hay hacia la cultura, hacia el arte y eso puede generar luego que existan espacios más como de experimentación, en cierta manera, ¿no? En la medida que hay mucho más interés en el arte, eso genera también que puedan haber como cosas más experimentales que puedan seguir adelante. De lo contrario, o sea, una cosa alimenta a la otra, en el sentido de que quizás a mí me interesan cosas más puntuales, más experimentales, etcétera, pero es interesante que haya este esfuerzo enorme y que hay fundaciones muy interesantes que hacen un trabajo muy bueno. ¿Y qué representa para vos el mercado? O más específicamente la venta, la posibilidad de venta. Bueno, es importante porque permite seguir experimentando, seguir haciendo trabajo, ¿entiendes? Y gracias a la oportunidad que me dieron aquí de poder hacer un trabajo específico en un espacio, etcétera, yo pude desarrollar este proyecto que de otra manera sería difícil llevar a cabo en otro lugar, ¿no? Entonces, creo que es importante el apoyo, la venta y la posibilidad de hacer cosas. Casi a modo introductorio, por último, si tuvieras que trazar una semblanza más o menos ligera de qué ocurre hoy con el arte contemporáneo en Venezuela, ¿qué dirías? Bueno, wow, es una pregunta difícil. No, creo que hay de todo. En Venezuela había unas instituciones muy importantes que ahora que llevaban un trabajo bastante encomiable, llevaron años haciendo y trayendo artistas latinoamericanos, mostrando, etc. Y hay una especie de parálisis en cierta manera. El arte venezolano se vinculaba mucho a través de las instituciones, más que a través de galerías privadas. Inclusive el arte joven, quiero decir, habían salones donde jóvenes podían participar y era muy importante. Esto ha sido un poco parado y es muy lamentable porque o sea, es algo que impulsa mucho y había unas colecciones importantes y está todo como muy parado. Los jóvenes siguen haciendo cosas, de hecho acá hay en la sección de Arcos Dorados hay un joven venezolano que fue invitado por Pablo León de la Barra y bueno, o sea, no sé, es una situación muy difícil, pero de las dificultades también emerge personas que quieren enfrentar esa dificultad. Muchas gracias.